Hola, Hola. hola, hola, bienvenidos una noche más, un día más. ¿A qué dicen las tres? Estamos demasiado felices por los 110 fieles que están suscritos a nuestro canal. Muchísimas gracias, gracias por el amor, gracias por los mensajitos que nos mandan siempre porque se sienten identificados con alguno de nuestros episodios. Nos llenan el corazón y nos ayudan muchísimo porque nuestro propósito con este podcast es llegar a personas que se sientan identificadas con cada uno de los episodios, que se lleven un poquito de alguna reflexión, algún mensajito que les sirva para su día a día, para mejorar como persona y ser cada día, o sea, mejorar cada día en sus vidas. Hoy vamos a comentarles un poco acerca de algo que está resonando mucho en mi cabeza últimamente y Frenia lo tocó en el episodio pasado, y es el hecho de que si tú a estas alturas del partido, de la vida, no estás tomando en cuenta el hecho de perdonar y de pedir perdón en tus vidas, y tomar a las personas que te hacen daño o que te han hecho daño en algún momento de tu vida como un maestro, déjenme decirles que no están en nada. A medida que nosotros investigamos, leemos, escuchamos cada día más cosas sobre cómo mejorar como persona, o sea, cosas, cómo acercarnos más a Dios, qué es lo que a Dios le favorece, qué es lo que a Dios les gusta, cómo acerca de nosotros, en cómo actuemos, cómo vivamos. Lo que más escuchamos es como el secreto de la vida, el secreto para ser feliz y para estar bien con Dios. Y es dos cosas muy importantes: amar a todo el mundo, amar a la otra persona como a ti mismo, a tu prójimo, obviamente a Dios sobre todas las cosas. Y lo segundo es perdonar. Perdonar a todo aquel que te hace daño y también pedir perdón por todo lo que tú hagas o el daño que le hagas a cualquier persona. Personas que que canalizan, que también han estudiado la Biblia a profundidad, no como nosotras, que vamos poco a poco estudiando un poco de aquí y de allá, dicen que es lo más importante y es lo que más le agrada a Dios. Las personas que perdonan y que piden perdón. Todos los que vemos a aquellas personas que nos rodean, que nos han hecho daño, como maestros, porque al final dicen que esto es como una escuela. Todos somos maestros y alumnos al mismo tiempo. Entonces, todo aquel que te hace daño, así sea una mala mirada, te está enseñando algo. Entonces tienes que perdonarlo y tratar de no verlo con ojos de odio, con ojos de rabia o guardar resentimiento en tu vida. Yo siento que Entonces, es un tema no es bastante fácil. complicado porque usualmente eso es algo como muy íntimo, muy personal. Cuando Ujú. uno dice, oye, a esta persona, no sé, ¿sabe? Uno por lo general no dice a quién, no sé, quién me hizo algo, o uno no habla de esas cosas, ¿no? Ajá. Y entonces como que es más fácil que eso se quede ahí hasta por años. Y Que te lo lleves entonces, muy dentro y lo lo llevo. vayas alimentando. Yo creo Sí, que no perdonar. te das cuenta de que, bueno, es algo que tengo que trabajar en ese. Entonces, Ujú, cuando quizás pasan los años y, ajá, y cuando, por ejemplo, cuando uno se da cuenta que logra perdonar, la liberación que siente después de hacerlo es enorme. Entonces, yo entiendo que, que puede haber mucha gente que todavía, wow, porque ujú. eso, no estamos Que le guarde acostumbrados a rencor a decirlo alguien, Está ¿no? visto o Ciertas. como signo de hacerlo, o hacer debilidad. esas prácticas Ujú. no sé, de pasar la página así de fácil, porque quizás hay personas que nos hacen cosas grandes que Ujú. uno lo dice, esto es muy difícil de yo perdonar Del eso, yo perdona. pero hay que hacerlo, Ahí hay es que cuando te hacerlo tienes para que el hacer bien la de uno pregunta: mismo. ¿quién soy yo para no perdonarlo? Si yo he Ujú, cometido pecado y espero que Dios me perdone, porque hasta en el Padre Nuestro lo dice, que es la oración más poderosa que existe, ¿por qué yo no voy a perdonar? ujú. Entonces, cuando vas estudiando y vas buscando y buscando más a fondo de en qué consiste la vida, te das cuenta de que son secretos. Amar a todo el mundo y y pedir perdón y perdonar a todo aquel que te hizo daño porque algo te dejó de enseñanza. Algo te estaba enseñando esa persona que te trató mal, que te dijo cosas feas, con el que peleaste, y al final te das cuenta de que el día que tú perdonas de corazón, cuando ya uno Ujú, dice, ya perdoné, no me importa, yo sé que me enseñó esto, esto y esto, porque a nosotros nos ha pasado con familiares, con amigos, con ujú, lo que sea, y hemos dicho, obvio no, ¿cómo no va a ser así si desde su infancia vivió esto, esto y esto? ¿Cómo no claro. va a ser así si sus papás lo trataron así? O si su esposa lo estaba tratando así, o si su mejor amiga le hizo algo malo. Entonces, ¿cómo no va a ser así esa persona? Y no se trata de simplemente justificar a todo el mundo, pero es que
es el sentido de la vida. O sea, al final Ujú. sí es justificable cada cosa, cualquier Para mejorar experiencia. uno y para salir adelante, para poder avanzar, hay que eliminar esas cosas de nuestra Eliminar. vida, o si Sanar, no, sanar vamos a seguir emocionalmente arrastrando cosas. es promover empatía y promover la paz. Es Ujú. simplemente abrir otro capítulo con esa persona y decirle, así no la vuelvas a como a incluir en tu círculo. Exacto. No lo necesitas. O sea, simplemente es interiormente decirte a ti mismo como que ya no me duele lo que pasó entre nosotros, Exacto. ya no hay rencor de por medio, porque sabes que automáticamente te estás sanando tú emocionalmente. O sea, no solo a esa persona le estás quitando un peso de encima de que, uff, ya me puede hablar o ya me puede saludar. O sea, lo estás haciendo por ti Por ti mismo mismo. para Para desbloquear evolucionar. cosas y evolucionar evolución de conciencia, Exacto. pues. Para evolucionar, sentirte mejor contigo mismo, dormir mejor, porque yo soy una de las personas, por ejemplo, que ustedes lo saben, yo me molesto, digo las cosas en el momento, mira, las cosas son así y ya. Porque mi corazón, mi espíritu necesita decirlo. Y eso yo he sido así desde que yo Ujú. creo que desde tengo uso de razón, como que es algo que ya viene en mí. Y no hay nada más rico que irse a la cama sin deberle nada a nadie, sin pensar en que me acosté peleada con alguien, sin pensar en que me estoy guardando cosas, sin estar llevándose algo que, o sea, porque normalmente esas cosas que tú te llevas con dolor, las alimentas y pasan los días y sigues Y alimentando en eso. realidad sí Y eso es lo pesan, que enferma también. Al final termina enfermando muchas cosas. Muchas personas se terminan enfermando simplemente porque son viven cargas. con cargas que no les corresponden. O sea, está bien, tú no quiere decir que, como Mariana está diciendo, que tú vas a perdonar a alguien y vas a estar ahora uña y mugre con esa persona. No, ¿verdad? Puede que no. Pero sí quiere decir que tú le estás viendo el por qué lo que sucedió contigo y esa persona, y que si en algún momento te la llegas a cruzar, no va a pasar nada malo. No va a haber odio, no va a Es que haber rabia, no va a haber ningún mal pensamiento. están como esos dos tipos de personas. Por ejemplo, tienes un problema con alguien y ok, decides perdonarlo, pero te lo vas a volver a encontrar. Y Exactamente. entonces es inevitable que pase la página si perdonaste. Bueno, es difícil porque también estaba viendo, o sea, uno perdona, ¿verdad? Ujú. Pero cuando ves a la persona te vas a volver a acordar de lo que Exacto. pasó y te va a hacer sentir algo, wow, o sea, te va a revolver todo. Mal, Pero capaz. no quiere decir que vas a volver a empezar a Sí. acordarte, a tener malos, o sea, ya, trata de, donde Pero quiera que yo lo siento ves, que pasar la página y cuando estar bien. Y está esa persona en la que te hizo algo malo y puedes literalmente más nunca verla. dejarla y más nunca verla. Ujú, Entonces, ujú. siempre va a Pero haber esos dos. independientemente del tipo de persona que sea, la cosa es qué te produce a ti en tu cuerpo cada vez que te acuerdas de esa persona o que ya alguien te habla sobre esa persona o algo. La estés viendo seguido o no la estés, o nunca la veas, pero te hablan de esa persona y se te viene toda la rabia y toda la... O sea, la cosa es sanar tanto, entender tanto a profundidad en lo que significa el perdonar y el vivir en perdón, el valor del perdón, Ujú. para que tú, así, tú nunca lo veas, pero te hablen de esa persona y tu corazón esté limpio. Y diga, Claro, qué bien por él. o sea, va a O llegar a pasar lo tal. que te hizo, no se te va a olvidar, pero ya Exacto. tú, X, ya pasó. No, no, Claro, el no me ver más vas allá, a generar justificar por esa qué. rabia loca o esa. A mí No, me ya. Y pasó que la vida te lo va a cruzar, tarde o porque, temprano. o sea, es una lección que tú tienes que aprender. Aprende, sí o sí. Con cualquier persona que haya pasado algo, la vida va a querer generar Hasta que lo ese perdones de roce, verdad. ese cruce, hasta que en realidad ambos aprendan esa lección Exactamente, o exactamente. sobre el A mí perdón. me pasó mucho que me acuerdo que, por eso no sé, como que es una de las cosas que más recuerdo, que cuando estaba en el liceo, había alguien que me estaba haciendo como la vida imposible en muchos aspectos. Y ¿Quién? darle, y darle, y darle, y darle. Y yo, Hater. hasta que dije, y eso que yo casi que no, muy difícil que yo me lleve mal con alguien o algo. Y yo aguanté hasta que yo dije, ya no más, o sea, no puedo ya seguir con esto. Y dije, un parado. No puedo seguir hablando, no puedo ni siquiera tal, porque ya me estaba como haciendo mucho daño. Era que se metía conmigo cada vez que podía. Decidí no hablarle más, ni mirarla, pero me la encontraba todos los días prácticamente. En el liceo, en el camino al liceo, casi siempre. Y hasta que un día, bueno, pasó, y eso me daba algo en el pecho, en el estómago, cada vez que yo la veía, yo, pero no quería, o sea, porque yo no quería tampoco ser así, ¿entiendes? A mí no me hacía bien, pero tampoco le podía dar a ella cabida para que cada vez que pudiera me hiciera daño. Entonces, pasaron meses hasta que un día yo tomé la decisión y dije, hola, ¿cómo estás? Y ella, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
ese día lo recuerdo, pero perfectamente, y por eso hoy cuando estaba pensando en lo que íbamos a hablar, yo dije, es muy buen ejemplo. El día que yo apenas le dije hola, y ella, hola, ¿cómo estás? Que pasaron meses, y fui yo quien tomó la iniciativa para poder sanar mi corazón, fue cuando yo llegué a la casa y me sentí como si me hubiesen quitado un saco de papas de la espalda. Mi pecho ya no era la misma así, hasta llegué feliz y yo, ay, gracias, Dios mío, gracias. Y yo tenía, puede decir, 16 años. Y ya a esa edad, yo ya estaba consciente de que habían cosas que no se le hacen bien al cuerpo. Y después que yo le Sí, dije, la hola, verdad, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, Llegué a mi casa reconfortante. limpia. Y de ahí para acá he aprendido mucho más que las cosas se hablan, se dejan claras y ya. Porque no te puedes ir a dormir con eso y te alimentas y todo va al corazón, todo va al pecho, al estómago. Por eso hay muchas personas que dicen que saben de este tipo de cosas, porque se generan cada enfermedad y te dicen, ah, eso que tienes en el estómago es porque te estás guardando esto y esto. Eso porque tal, es sí. por esto y esto. La ansiedad, o la pensadera, o no sé Ajá, qué. Estaba viendo también que hasta científicamente hay, bueno, científicamente no hay como una persona que está hay haciendo un estudios. estudio acerca del perdón y dice Ujú. que literalmente hay las personas que no Cambian han logrado vidas. superar su ansiedad, no sé qué, que si Ujú. las células, o sea, todo Todo está... está Es conectado. casi como una limpieza energética. Total. Ujú. Justo mi abuela, estábamos hablando con ella una videollamada hace como una semana y nos estaba comentando sobre una sobrina también que llevaba mucho tiempo que no se hablaban y tal, creo que por temas políticos. Estaba ese Shock. choque de que te perdono, no te hablo, no te miro, no te paso. Este, y ella nos dijo que se la cruzó y sintió como esa necesidad de ya, o sea, de Ujú. acabar con eso. Y nos dijo que se le acercó y le dijo, hola, ¿cómo estás? Tal. Queremos hablar. Deberíamos- Deberíamos hablar y tal, tenemos algo de un tema que tocar. Y la sobrina le dijo como que yo no tengo nada que hablar contigo. Entonces ella se dio la vuelta, pero también se sintió como liberada, a pesar de que fue la otra persona la que le dio el rechazo de que No no quiso. había nada de hablar. Para ella no había perdón en su corazón, Ujú, porque quería seguir manteniendo esa karma encima. ujú, ese peso. Pues mi abuela, a pesar, se sintió mejor. O sea, Capaz se por sintió un mejor lado, de soltar y decir, bueno, exacto. ya yo lo intenté, hice lo que pude y Por allá su ella. parte ya hizo lo que estaba en Por sus su manos. parte, ya no le va Tratar a de... afectar Sí, yo la también siento carga. que a mí me pasó algo horrible con, ustedes saben, que Ujú, una persona que muchas te hizo mentiras, mucho ta, 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 daño, ajá. hace años sí, o sea, cosas feas, y yo en ese momento de la rabia, yo hasta dice, busquen amigos, vamos, venganza, ¿no? Vamos a hacerle esto, vamos a hacer lo otro. Esos días de, coño, uno hasta Ujú, puede decir, uy, esa persona se lo merece, ¿no? ujú. Pero entonces yo dije, bueno, ¿qué tipo de persona soy yo? Yo no soy persona, o Exactamente. sea, si yo creo en Dios, ¿qué voy a hacer? Porque yo creo en Dios, ¿no? Ujú, La persona es mala es ella, o esa persona. exactamente. Allá Ella o ella. él, esa persona es la persona mala, yo no. Entonces, ¿qué me toca Y hacer eso a te lo mí? decía yo, no, hasta ahí. O sea, ya quedó ahí. Dios se va a encargar Sí, de eso. Y tú, pero hay que buscar la manera. Y María, vamos a buscar la manera. Que no. sí. Ya Pero tú evolucionamos a mismo, ese pero lado. llega, Ya claro, tengo esa Esperanza o de tú querer buscas personas a veces, alguien, si te jus- dice sí, dale, ¿no? justicia. A ver, pero Exacto. en realidad eres tú, te toca sentarte y decir, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Entonces uno Exactamente. dice, bueno, no, yo dije, bueno, si yo estoy con Dios, coño, no puedo hacer esto, Ujú, porque no, entonces, ¿qué me toca a mí? Te lo dejo en tus manos. Te lo dejo en tus ujú. manos. Ella se merece, esa persona se merece todo. Pero Pero no eres quien. el que da justicia aquí eres tú. Así Exacto. que lo que yo pido, Uno no es lo que yo te quien para pido, eso. aléjame lo más posible. Yo no quiero tener nada que ver, no sé qué. Este, y he sentido al pasar de los años que Dios me ha dado tantas bendiciones que cuando me pasa algo bueno, yo puedo decir, esto me lo dio quizás por eso, Ajá. ¿sabes? En Después que retribución pasaste de esta algo cosa tan mal. sí, en retribución de este tiempo mal que pasé, me ha dado cosas buenas, bendiciones, que es lo que yo digo. Entonces, Totalmente. Claro, o sea, si perdonar no hubiera solo hecho algo significa malo, volver. no me van a dar nada mal, Dios me da algo No. bueno, o sea, entonces, me he sentido libre, me he sentido feliz porque no hice nada malo. Nunca Soy hiciste y nada sigo malo. siendo, o sea, tratar de hacer lo mejor posible ¿No? Y a que de pesar cierta de lo que te manera hagan, a pesar de lo que te digan. el Exacto. Y perdón, estar o en sea, paz, viene que con el no hay nada tiempo. mejor que eso.
El perdón viene con el tiempo y el tiempo mismo te muestra por qué esa No es persona hizo fácil. las cosas que hizo. Ujú. O sea, por qué tenía un problema psicológico, por qué tenía un problema de niñez, por qué tenía un problema con Total. muchas situaciones en la vida que a veces la gente No las pues habla. no las habla, no las toca y busca la manera de mentir o de acercarse a la gente de una manera que no es la adecuada ni la más natural. O sea, de sociabilizar a costillas de mentiras Ujú. o de suponer que es una persona que no es, A mí muchas ¿sabes? veces me han dicho eso de que, pero siempre estás tratando de justificar a todo el mundo, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, pero es que al final, a medida que voy entendiendo mucho más, porque, o sea, yo lo decía antes de incluso buscar mucho más acerca de Dios y los estudios bíblicos y todo, yo lo decía porque es como que cualquier persona puede tener un problema detrás de. El día que se levantó mal, fue y trató mal a alguien. El día que tuvo un problema con la esposa, fue y trató mal a otra persona en el trabajo. El día, así, o sea, todo depende de dónde viene cada cosa. Y si al final, estudiando, escuchando todas las cosas que hablan acerca del perdón y personas que estudian bíblicamente todo, Sí. dicen, sí se trata de justificar. La misma película, La cabaña, que a mí me dejó en shock, que de tanto hablo de ella, dice, o sea, el tipo le dice que había violado a la hija, estaba el papá buscando al culpable, al que la había violado, y dice, ¿pero por qué? O sea, ¿tú tampoco has cometido nunca pecados? Sí, he cometido pecado. Y esto, sí, y sí. Entonces, a pesar que tu pecado sea, o sea, no hay pecado grande y no hay pecado pequeño. Al final todos son pecados, desde matar hasta una mentira, hasta una mala mirada, Todos todo es pesan. pecado. Entonces, por eso no podemos tratar mal ni no justificar a alguien que si tú te pones a ver desde su niñez ha vivido cosas rudas, que no tuvo una mamá que la guiara, no tuvo una familia capaz, o vivió cosas locas con sus padres, y por eso mismo es que al pasar del tiempo fueron llevando cosas hacia su Vida actual. vida y la fueron transmitiendo. Y nos ha pasado a nosotros muchas veces, incluso con nuestro papá, nos ha pasado con amigos, nos ha Puede pasado pasar tu cosas que familiar, veíamos un de mi mamá amor, también a veces. un amigo. O sea, que a veces uno decía, pero ¿por qué mi mamá actúa así? Pero es porque si tú te pones a ver para atrás, su infancia no fue fácil tampoco. Después que nos pasó con mi papá, que nosotros tantas peleas y después, hoy en día, o sea, lo amamos, lo adoramos y era como mi mamá lo decía. O sea, antes cuando mi mamá nos lo decía, quizás para nosotros era como fuerte decir, pero ¿cómo mi mamá nos dice que lo sigamos amando, adorando, porque es mi papá y porque Dios nos lo mandó, si está haciendo este tipo de cosas? Y hoy en día es que nosotros decimos, obvio, Porque al porque final es honrar a padre y madre y también porque por algo mi papá venía también con cosas Y quizás ella sabía eh, esas cosas y de quizás él, ella que ya nosotros no. lo veía así. Y algo y que yo digo, ese algo que yo ejercicio de digo también ponernos es que, en algo los que yo digo zapatos del también es que otro, si esa persona, pues, lo dale volviste a mañana, hacer. dale. Dale, dale. No, que ese ejercicio de ponerse en el zapato del otro es lo que nos hace evolucionar en conciencia. O Eso. sea, es lo que nos hace Amén. crecer, madurar y evolucionar. O sea, el decir, claro, lo entiendo, ahora lo entiendo. O sea, ya no me importa lo que hizo, pasa la página. Pasa la página. Ya fue. Y verlo con amor, porque ahí es donde se juntan, que es difícil. Pero cuando tú aprendes de verdad lo que dice Dios, amar al otro como a ti mismo, amar al prójimo, a todo el mundo, incluso a aquel que te hace daño. Como a Entonces, ti ese mismo, es ahí el está la secreto. fuerte. Y están pasando cosas en el mundo y cada día escuchamos más, Jesús viene pronto, se va a acabar el mundo pronto, o lo que sea. Y entonces sí, no se pongan a escuchar que ya se va a acabar mañana, pero sí piensen en, si se acaba ¿Qué mañana, pasaría si se acaba? ¿cómo está mi corazón? Si se acaba Ujú. mañana o dentro de un año, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar? ¿Perdoné? ¿Pedí perdón? Hoy estaba viendo un video que yo creo que Es tú lo como habías Dios puede mencionado. decir, ok, yo te perdono, pero tú perdonaste. Tú perdonaste. Entonces, se Yo acaba perdono, yo te perdono y tú el perdonaste. mundo o te mueras hoy o mañana. No sabemos cómo nos vamos a morir o si nos toca mañana o esta madrugada. Entonces, ¿cómo va tu alma para el día que te vayas o para el día que venga Jesús? Entonces, hay algo que tenemos que trabajar, que hay gente que lo toma por sentado o que hay gente que dice, no, sí, yo soy muy católica, yo voy a misa todos los domingos. Pero cuando salen, uno dice, uy, pero esta persona va mucho a misa, pero nada que ver. O sea, no practica absolutamente nada, porque tú puedes estar leyendo y leyendo, leyendo, o saber los mandamientos y todo, pero es cómo lo estás practicando. O sea, Dios te dio reglas para vivir aquí en la tierra. Lo estás practicando, no importa que te la sepas, es que le estés perdonando de verdad. Es que si tú, ¿cómo te pides tú perdón a Dios si tú no estás perdonando? Entonces, es de Yo creo que estudiar a también fondo día a día y mirar con amor eso, a la persona que tú perdonas.
¿Por qué? Porque es una persona que también está viviendo, es algo que me enseñó, es algo que tal, No, o y sea, yo buscarle la también lo vuelta. veo como que si el que está fallando es esa persona, ¿sabes? El que debe tener algo en su corazón mal es Exacto. él, yo no. Entonces yo no debo cargarme de ninguna mala vibra, ninguna mala energía, ni Ujú, ningún mal sentimiento porque, o sea, si exacto, alguien debería tener un mal sentimiento es esa persona que está haciendo un daño, no yo. Entonces, exacto. ni, o Y sin sea, embargo, nada, que no me afecte nada. dicen a veces que incluso, o esa persona te está haciendo daño porque está mal ella, o porque algo te está enseñando a ti. ¿Qué me está enseñando Ujú, capaz sí, la la persona mayoría de las con la veces. que yo no me hablaba? Fortalecer Capaz, alguna parte de exacto, tu capaz me hizo a mí entender personalidad que también. yo no podía, o sea, el valor del perdón, el valor de decir, para mí me lo enseñó, el valor de yo Ujú. decir, hola, y ya, soltar. Fue Sí, una ya, que le anécdota vaya que me bien pasó en mi vida, la orar colgué por con esa ella. Es que persona, también hasta eso dice, hay que orar por esas personas porque exactamente. son los que más la necesitan, Y hoy en día ¿sabes? lo veo Entonces como que eso es fue una una muestra inmadurez de su también, ¿no? parte, De simplemente, querer y de... hoy en día yo lo veo como que de su parte era una inmadurez, todo lo que hacía. Pero gracias a que yo también era mucho más madura, pues me enseñó a que yo dar el paso y decir, bueno, ya, ¿No? Y estamos que bien, hay estamos en paz. 10.000 ejercicios de liberación respecto al perdón, que no necesariamente tienes que ir a pararte enfrente de esa persona y decirle, No, hola, mira, volvamos a hacer lo que éramos antes. exacto, No, de hecho, hay maneras, o sea, puedes escribirlo en un papel, puedes exacto. desahogarte, puedes después quemarlo, puedes dejarlo simplemente a la divinidad, o sea, dejarlo a la vida Que se al hecho lleve, que lo de que se lleve. lo lleve, exacto. Porque al final no Y es importa, liberación también. no importa que la persona no lo sepa o lo sepa. Exacto. Lo importa es cómo lo Ujú. sientes tú y cómo sana tu corazón. Es que tú pidas esa liberación Exacto. y la sientas. Aquí Y les ya tengo dos estés preguntas a consciente de ustedes, que les tengo dos preguntas. no necesitas. A ver qué opinan ustedes. ¿Qué opinan de aquellas personas que, ah, que no quieren pedir perdón, y incluso sabiendo que pueden ser perdonados? Ujú. Que se niegan a pedir perdón, pero Yo opino saben que hay un Dios que los puede que perdonar. trabajen que trabajen en tener paciencia y de saber que en algún momento va a llegar la valentía o va a llegar el sentimiento de voluntad de decir, ya puedo. Porque todo es procesos en la vida, o sea, puedes tener puedes estar en un estado de rabia, después vas a pasar un grado a una etapa de, o sea, como que lo vas, ¿cómo se dice? Lo vas a ir Lo vas superando. canalizando por etapas, o sea, no es como que de un día para el otro, es como que cuando alguien Cada vez lo ves diferente. te es infiel, Falta Ujú. de fe no de también puede mañana ser. lo vas a perdonar, vas Yo, primero a pasar la frustración, después la rabia, después el rencor, después exacto. ya se te olvida, Una ya después se etapa. te sigue olvidando y hasta que lo perdonas, ¿entiendes? O sea, no es de un día para otro. Yo Es creo que se como tengan paciencia, o sea, se tengan paciencia, pero también, fe exacto, en como sí que mismos. busquen más ese tipo de personas que les cuesta tanto, es porque precisamente no han buscado más allá acerca de qué se trata la vida, en qué consiste la vida, a qué vinimos a esta vida. Porque las personas que buscan más allá y que de verdad dicen, wow, no vine nada más a nacer, reproducirme y morir, no. Vine a esto, vine a buscar un propósito, vine a evolucionar. Cuando uno busca todo eso, es cuando uno dice, ah, no, pero si el secreto es amar y perdonar, Ujú. ¿por qué yo no voy a perdonar? No, y es Entonces, respetar los procesos, buscar, eso es lo que quería exacto, decir. exactamente, y sí, va a tener su proceso, pero empieza a buscar, empieza a ir más allá, porque al final ese es el sentido de la vida. Y empieza pidiéndole perdón a Dios, empieza por ese mismo rencor que tienes o odio hacia otra persona, luego perdónala, dicen que incluso uno tiene que hacer mucho para hacer este corte de lazos y mejorar uno. Si tú no se lo quieres decir a otra persona, lo imaginas frente al Ujú. espejo y le dices, Ujú, mira, tal, ¿por qué? Porque necesitas drenar, necesitas decirlo ujú. o escribirlo. Sin embargo, dicen que en ese tipo de casos es Súper, mucho mejor súper cuando tú buenos lo datos. hablas. Cuando te ves a la persona, te la imaginas y le dices, mira, pasó esto y esto, no me hace bien, ta, ta, ta. Luego, ir buscando, ¿por qué esa persona me haría ese daño? ¿Qué estaría pasando por la cabeza de esa persona? Ujú. Y después, ¿qué estaría pasando por la cabeza de esa persona? Y después, ¿qué debería aprender yo de eso que esa persona me hizo? Capaz paciencia, capaz amor, capaz respeto, capaz cualquier valor que a ti, capaz en ese momento te hacía falta también vivir. Porque el secreto de las cosas que nos dicen de lo que trata la vida es que todos somos maestros y estudiantes en este plano. Tú me estás enseñando algo aquí en este momento, yo soy tu estudiante, Ujú. yo te estoy enseñando algo a ti, tú eres mi estudiante, y así. Entonces, al final, todas las cosas que pasan es por algo y algo te están enseñando. Y que no, Cuando tú vas
por paso y decides cambiar y decides mejorar, tú vas viendo las cosas diferentes poco a poco, pero si tú no buscas más allá y te quedas simplemente, no lo voy a perdonar, no pidas perdón, no esperes que Dios te perdone tampoco como si nada, cuando el mismo Padre Nuestro lo dice. Tú puedes estar rezando todas las personas que van a misa a veces todos los domingos y llegan, Padre Nuestro que está en el cielo, ta, 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 pero no perdonan. ¿Y qué dice el Padre Nuestro? Que perdone para poder que nos perdone. Así como yo perdono también, perdóname Dios. Entonces son valores que hay que no es nada más un valor. O sea, ya hoy en día con todo lo que nosotros hemos averiguado, es que no es nada más un valor, no es el valor del perdón nada más. Es como lo dijo este chama que estábamos escuchando estos días, que decía de que la Tierra está entrando como en un proceso de cambio de frecuencia y que todas así eran en sus palabras tal cual, textuales, todos aquellos que todavía no vean a aquel que te hizo daño como un maestro, no estás en nada. O sea, te Nada, tiene mucho que falta aprender mucho. todavía. Tienes mucho que Ella aprender decía, ella le todavía. decía a Cristo, ¿qué está esperando a ponerse a averiguar, a buscar, a leer qué me falta, qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar? Porque Exactamente. te está quedando atrás Te prácticamente, estás seguro. quedando Se queda atrás, así como que sí, es exactamente. verdad. O sea, hay que cambiar y hacerlo desde ya. Porque ahí está Dios Exacto. en la noche esperándote a que le Desde el pidas corazón, perdón, que porque el perdones a la otra arrepentimiento viene persona desde para tu avanzar. corazón. Y exacto, y es desde tu Porque corazón. no es lo mismo que tú, ay, sí, le puedes decir, ay, sí, te perdoné y Exactamente. te siga haciendo cosquillas algo adentro cuando Ese te es el, escuchas. eso es el secreto, el tip. Puede ser un tip. ¿Cómo sabes tú que ya perdonaste? Cuando tú escuchas hablar de esa persona y no te produce absolutamente nada, ni un mal pensamiento. Ujú, ¿Entiendes? Ningún mal pensamiento. En cambio, más Claro. bien dices, wow, qué fino que le va bien. O wow, qué fino que cambió. ujú. Qué fino que ahora esta persona. Porque hay Bueno, personas, nos espero ha que le vaya pasado bien que y conocemos es que gente no, que nosotros. no sientes ningún mal sentimiento al pensar en esa persona. No, Exactamente. y eso que dices del cambio es totalmente real porque a veces las personas estamos en constantes cambios y a lo mejor esa persona 5 años después ya no es la misma No es la- persona que te hizo daño antes, a pesar de que no piensen en ese momento. Puede que haya sido una persona totalmente invalidada, sin, ¿cómo es que se dice? Sin autoestima, Ujú. o lo haya hecho por sobresalir en algo y en Ujú. eso te hizo bullying, o en Por eso, inmadurez. exacto, te hizo pasar un mal momento. Entonces, hay que entender que a lo mejor tú ya estabas un poquito evolucionada en ese momento que te hicieron daño, pero esa persona no. Entonces, ya 4 años después, como que, bueno, cambió. Entonces, Exacto. a lo mejor eso te hace a ti empezar a decir, ya, es hora de perdonar, Y ¿sabes? que capaz, para ese entonces, esta persona era una inmadura o mala persona. Ujú. Pero para 20 años después, esa persona ha evolucionado, ha cambiado, ha mejorado y tú sigues con ese rencor y esa rabia y ese odio que solamente te está haciendo daño a ti Ujú. y que solamente te está alejando a ti de Dios, porque capaz esa persona ya hizo su trabajo, ya Ya hizo su se tarea autoperdona por todo lo malo que hizo. y tú Ujú. todavía estás con el odio, con el rencor y sintiendo y Te quedaste pensando que atrás. es lo peor que te ha pasado en la vida. Y entonces te quedas estancado tú y las demás personas siguen evolucionando y siendo mejor. O no Tengo otra pregunta. estancado, pero sí dentro de ti se hizo un Exacto. estanque. Pero es un ¿Quién sabe estanque, dónde? puede Que ser, puede generar una puede ser un enfermedad. estanque a nivel evolutivo. Porque tú te quedaste Ujú. ahí y dejaste de evolucionar, que es lo que hablamos, o sea, al final. Y lo que estábamos hablando el otro día. Todas las personas, cada cierto tiempo la vida nos sacude. Cada 3, 4, 5 años tú vives normal con tu mismo trabajo, con tu mismo que de repente llega la vida y tócate, te sacude. Y entonces, en vez de nosotros estar acumulando cosas en nuestro cuerpo para nosotros seguir cargando, seguir cargando, seguir cargando. No, es la idea de soltar. Por eso dicen, cuando tú sueltas y cierras una puerta, tranquilo que se abren otras. Y es así con el Sí. perdón, así con cualquier cosa que tú hagas. Y por eso mucha gente lo dice, ay, es muy fácil, ay, el tema, o no, no es fácil perdonar. No es fácil, pero es un trabajo que tienes que hacerlo sí o sí para que tu alma No es evolucione. fácil, pero tampoco imposible. No es imposible. No es imposible porque a todos nos ha pasado. Nadie No, es perfecto. algo que, uy, también pensando en todo esto y leyendo, escuchando por ahí, algo que me marcó mucho, me dejó pensando mucho, igual lo hablamos el otro día, ¿no? Que somos el ejemplo de los niños. O sea, Ujú. si llegamos a viejos, llegamos a personas, a mayores, y nuestros niños están viendo que nosotros estamos hablando con rencor, con odio, Ujú. con venganza hacia otra persona, que le estamos Exacto. dejando a esos niños, porque ya estamos hablando, claro, hay personas que nacen con eso, Sí, lo estamos exacto. hablando ahorita, lo estaban diciendo. O sea, ¿qué mensaje le vamos a dejar a los niños, los que nos están viendo? Por lo menos ahorita, que yo tengo un bebé, un niño, que Ujú. ellos nos están escuchando, viendo todo lo que decimos y hacemos. Ujú. Hay una pregunta que les voy a hacer porque eran dos padres que estaban hablando y están
uno de ellos dijo que como los niños ahorita, no, los niños ahorita no, como los niños normalmente pasan más tiempo con la mamá en la casa, Ujú. nosotras, dice que nosotras somos como las más responsables en enseñarles a De su ellos crianza. ese valor Ujú. del perdón. ¿Ustedes creen que es verdad? Obviamente, yo siento que el papá también tiene, los dos papás por igual tienen responsabilidad, pero creen Claro, que uno por estar con ellos debe o tiene esa responsabilidad de enseñarles o inculcarles más eso, o de uno Claro, dar, totalmente. no sé, yo siento que Nosotros lo no es así veíamos como de parte con mi mamá, porque cuando había muchas peleas en casa, lo primero que escuchamos de ella que era, perdona al Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace, perdónalo porque en algún momento se va a arrepentir, perdónalo porque está tomando esa actitud delante de sus hijos o sus hijas y la están viendo. Y siempre nos dijo como que él es su papá, sea como sea, nunca va a dejar de serlo. Sea como sea, claro. ustedes tienen los genes, tienen el físico de él, tienen las mismas caras, las mismas miradas, o sea, perdónalo porque él en algún momento va a entender que todo hizo Y mal. Y hoy en día vemos totalmente un cambio en que mi papá pues ha evolucionado, o ha sea, ha evolucionado. buscado limpiar su conciencia, su alma, Ser es mejor. una persona mucho más espiritual. Y ahí es donde decimos, wow, literalmente él Ujú. perdonó su pasado y dijo, me quiero reconciliar con mi pasado y no quiero volver a ser ese hombre". Exactamente. A lo mejor lo pensará, yo creo que sí lo piensa, pues no me lo ha Y dicho, a su pero tenemos manera. que invitarlo al bot. Y con todo y que a su manera, o sea, es un buen ejemplo y lo decimos con orgullo, porque así como mi mamá nos enseñó, perdónenlo, 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 porque tal, porque su papá, porque tal, hoy en día el cambio también que ha dado gracias a nivel espiritual, que se ha acercado también mucho a Dios, por eso les digo que siempre tienen que ir buscando más allá, porque mi papá lo que hizo fue ir más allá, buscar más allá, más de Dios y más de todo, y hoy en día no es perfecto como nosotras, tampoco que no Y somos yo lo perfectos pensaba como nadie. imposible, yo veía que eso era algo imposible, de que Exactamente, lo él veíamos como encontrara ese que todo camino será imposible en esta vida, será para la en otra. la Y otra. no, gracias a Dios nos premió Diosito con esto de hoy en día verlo ujú, diferente y ver un cambio. Entonces, por de eso poder. hoy en día decimos sí se puede. Sí, se puede. Y Ujú. obviamente hay personas que han cometido cosas peores. Capaz lo de mi papá no es nada al lado de otras personas que han cometido tantas cosas malas. Pero es un muy buen ejemplo de, primero, de mi mamá, de cómo nos enseñó a nunca tenerle rencor, nunca rabia, ni odio, ni nada, porque era mi papá. Ujú. Era el valor de honrar a tus padres, pase lo que pase, porque por algo Dios te los dio. Y lo segundo, el cómo pudimos perdonar a mi papá y él también perdonarse a sí mismo y pedirnos perdón y todo por cosas que en su momento no eran lo mejor, no actuaba de la mejor manera. Claro, nosotros Entonces porque no es tuvimos el imposible. ejemplo ahí, claro, de mi mamá que nos enseñó, pero Exacto. para un Pero, matrimonio que esté bien, puede ser exactamente. igualito como que enseñarle a un hijo que si le Pero ahí es hacen donde algo va, en la vida, exacto, es como hay el valor, así como le enseña el respeto, así como le el enseña a un balón hijo, no haga principal. esto, no haga Sí lo es otro, necesario que las también madres le enseñen. enseñarle de que, bueno, hay cosas que pasan, las personas tienen momentos, pues, a enseñarlos también a pasar la página Con desde chiquitos, respecto, de que aprendan con respecto a a, liberar esos malos sentimientos que puedan pasar, que puedan tener exacto. cuando esté más grande. Eso va Para mucho con prevenir, algo que ¿no? Para estaba enseñarlos a hablando, ellos también a que no quedarse con cosas en el corazón, porque exacto. les van a pasar cosas. Les van a pasar cosas. Y eso va mucho con lo que estaba Ajá. hablando en esos días con una amiga, que ella tiene un niño y yo tengo una niña. Y bueno, tú también, que ya contigo también lo hemos hablado, pero se lo estaba diciendo a ella. O sea, se ven tantas cosas en el mundo que al final tú dices, todo es desde la base, desde tu casa. Entonces nos toca a las madres de niños enseñarlos a ser caballeros de verdad, enseñarlos a ser buenas personas, igual a ser buenos hombres, igual a ser, entender que si te llegas a casar con una persona o llegas a tener tu pareja, no es tu cachifa, son un equipo, y la mujer de la misma manera, los buenos valores, aprender a trabajar, a no estar buscando un hombre por plata, sino porque por lo que quiere en su vida, una buena pareja, alguien trabajador, cosas que, valores que mi mamá también nos enseñó a nosotros, pero entonces, todos esos valores al final sí. Puede ser que hayan familias en las que la base sea la mamá y puede ser que haya familias en las que la base es el padre, porque también hay muy buenos hombres, Ujú. ¿verdad? Sí, yo Y a veces hay niños que se crían solo con papá y niños que se crían solo con mamá. Entonces, lo cierto es que sea quien sea que esté criando a un niño, tiene que tratar de inculcarle absolutamente Y todos esos mantenerlo valores desde que presente. nace. Yo me doy cuenta ahorita, hoy Ujú. como madre, que Gia no tiene ni 2 años, y desde que Gia nació, yo le he tratado de
inculcar las cosas tal cual como es la vida. Porque podían decir, cuando me decían, cuando yo estaba muy bebé de 3 meses, yo le decía, pero es que Yayi tiene un carácter, Yayi tiene carácter con tener 3 meses. Y Yayi había que hablarle duro con 3 meses. Entonces, si esa niña que tú tratas de no inculcarle cosas, valores, respeto, el cómo tratar, dónde sí se puede hacer cosas y dónde no, dónde puede rayar y dónde no, dónde se puede montar los pies y dónde no, va a llegar el momento en que va a tener 7, 8, 10 años y va a hacer lo que le da la gana. Y también, asimismo, los valores, va a llevar los valores en su vida, para su vida, como le dé la gana, o sin valores. Yo El nunca otro día escuché estaba esto, viendo Entonces, un nunca video. me son dijeron esto, responsables. nunca, ¿qué es esto? ¿Por qué? Y ya Exacto. Nunca me se van inculcaron las esto. cosas Si de en tu casa control. lo que escuchas es te odio, no sirves para nada, no sé qué Y vas a hacer con esta ese tipa está te haciendo lo que odio. me hizo, no le voy a perdonar lo que me hizo. O sea, Exactamente. No lo es voy a muy perdonar fácil porque de me que trató ellos crezcan mal. con eso en la cabeza y lo vean normal después. Mira, un ejemplo tan bueno que el otro día escuché. Una chama que le estaba enseñando a su hija que la llevaba al colegio y le decía así como que, pero si él te trata mal, no lo saludes, contéstale igual, hazle las cosas igual, no sé qué, así. Y como que la mamá inculcándole eso más bien al hijo. Y que trátalo mal, no importa, el peor es tú, qué tal, ni lo mires o no sé qué tal, cosas así. Y el niño, mamá, pero, o sea, prefiero no hablarle o prefiero ya. No, pero no te dejes, pero no sé qué. O sea, sí, hay que enseñarlos no dejarse. Pero No. ¿por qué enseñarlos a ser peores? Incluso que el otro niño que te está haciendo daño, o el niño que te miró mal, o el niño que ni siquiera te habla. ¿Por qué enseñar a los niños a ser peores? Entonces, la responsabilidad, incluyendo todos estos valores de los que estamos hablando, del perdón, del amor, de todo esto, viene desde Bueno, casa. eso. Hay que Todo hay que desde mirarnos casa. hacia adentro primero antes de enseñar algo o Y, saber y qué vamos se lo a enseñas a un niño, querer estás transmitir a creando otros. a un ser humano que va a ir y se va a llevar a 100 personas, a 1000 personas por su vida. ¿Cuántas personas no hemos conocido nosotros? El otro día vi un Que vienen video y se van de nuestras vidas. Entonces, ¿cuántas personas no hemos Ujú. marcado para bien o para mal? de una familia donde la chica, me imagino que tendría unos veintitantos, cerca de los 30, mostraba con demasiado orgullo cómo en su mesa estaba comiendo su mamá con su esposo, su novio, su papá con su novia, su hermano con su novio, ella con su novio, y él decía, y todos los comentarios eran como que, pues la mamá ganó porque tenía un novio más bonito que el papá de antes. Pero sin embargo, todos estaban como, se miraban felices. Y yo por dentro dije, wow, o sea, qué cool, o sea, literalmente lo lograron porque se veía sanación. O sea, una pareja donde puedas comer con tu ex y la esposa de tu ex y que tus hijos estén felices porque tienen a sus papás juntos, a pesar de que están separados con otras parejas, se veían todos felices. Y yo decía, qué difícil es encontrar este tipo de contenido, qué difícil es encontrar este tipo de personas que Que estén haciendo comparten ese cosas trabajo. buenas y a veces la gente lo toma como gracioso porque y no ve el lado bueno de que dos niños que están aprendiendo algo bien de sus papás porque ambos han sabido perdonar. Y eso lo van a llevar a sus hijos. Exacto. Sí, O sea, yo exactamente. dije, o sea, en mi mente fue como que esta chama no sabe lo que está compartiendo. O sea, no sabe el tesoro que acabó de postear. Exacto. Porque para cualquiera que lo vea es un lavado de conciencia. Exacto, De que la gente... qué necesidad de estar llevando rencor cuando la gente deja a alguien y no lo pueden ver tus hijos y no lo quiero ver más nunca y a mi mesa no come y a mi casa no la vuelve a pisar. Cuando tus hijos van a ser tus hijos para toda la vida y son sus hijos también. O sea, acuérdense por qué se enamoraron, acuérdense por qué lo incluiste en tu vida. Si lo incluiste es para que esté, lamentablemente, para siempre. Incluso cuando son separados o no. parejas, problemas con exparejas y todo. Exacto. O sea, Que es eso lo más es algo común, muy lo bueno. que más Mire, se ve. yo no sé, no era para tratarlo en este episodio, pero en estos días estaba como pensando en cuántas etapas se divide mi vida. Porque siempre hay un antes y un después siempre. Y lo pensé y fue como que hasta ahorita siento que mi vida se ha dividido en 3 etapas. Y puede que suene como, no sé, para algunas personas les parecerá bien, a otras personas les parecerá loco, pero siento que mi vida se divide entre mi adolescencia, desde que nací hasta que tuve mi primer novio. Y después, desde que terminé con mi primer novio hasta ahora. O sea, después desde mi segunda relación. ¿Por qué? Porque todas esas personas, o esas personas que pasan por nuestra vida, con esas personas uno convive demasiadas cosas. Y es como que antes estaba sola con mi familia, mis hermanas tal, y viví X cantidad de cosas.
después estaba con la otra pareja y viví X cantidad de cosas, pero siempre al final fue con esa pareja, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué? Y después, X cantidad de cosas, conocí más a Dios, pasé por la quimioterapia, tuve una hija, todo, con la otra pareja. Entonces, ¿por qué? Y viéndolo ya ahorita desde el tiempo, la etapa de perdón y de los valores y todo, ¿por qué hay personas, en estos días están haciendo unas preguntas en Instagram, de algo de los ex y todo, ¿por qué la gente no valora a la persona con la que estuvo? Que porque me hizo daño, que porque me tocó cacho, que porque... O sea, ahí es cuando dice el perdón, el valor del perdón. Esa relación tenía que terminar. Esa relación pasó por las etapas que tenía que pasar y tú lo tienes que valorar. Esa persona es tan Yo importante también la escuché como una tú. vez, como que a cada persona que pasa por tu vida se merece un espacio. Bueno o Te malo, merece un estuvo. espacio. No Y hay que tiene como que dónde. tratar de... No, No, y mejor estuvo, bueno pasó, que ahí. malo. Exacto. Y cuando tú Exacto, entiendes pero como más, cada vas persona más tiene su allá, lugar en tu vida y exactamente, dejó algo. exactamente. Y más, ¿por qué? Porque tiene que tener un buen valor en tu vida, porque tú la escogiste en su momento. O sea, no puedes decir entonces, no, que yo pasé tiempo era loca, o yo pasé, porque así como tú denigras o llegas a hablar mal de la otra persona, pase Hablando de ti. lo que pase o haya pasado lo que haya pasado, estás hablando de ti. Si esa persona fue mala, si esa persona fue, la que estaba mal eras tú, porque estabas con esa persona. Entonces, eso Eres el reflejo de tus yo decisiones. definitivamente lo pensé en estos días como que, verga, sí, definitivamente mi vida lo puedo vivir en 3 etapas fácilmente. Que en esas 3 etapas pasaron miles de cosas y siguen pasando hoy en día miles de cosas, pero lo importante de que incluso un ex es muy importante en tu vida y hay que darle valor y es una persona que estuvo en tu vida, así como estuvo en algo malo, estuvo en miles de cosas buenas. Entonces, ¿por qué no perdonar? ¿Por qué no sanar? ¿Y por qué no Porque una decir? cosa mala no Por puede eso, olvidar la exactamente, que y por es eso yo buena. hoy en día veo esas personas, esas parejas que se sientan al lado con su ex y con su esposa y digo, qué hermoso, porque son personas que evolucionaron y que vieron las cosas diferentes ya hoy en día y dicen, soy tan maduro que podemos sentarnos a dialogar, que podemos sentarnos a hablar, porque al final es eso, amar al otro como a ti mismo, Hay cuestión de madurez. a esa Igual que persona, a su nueva pareja, a todo, porque al final, eso se los digo, o sea, para el que todavía, o para el que quiera hacer ese tipo de cosas, hablar mal de sus exparejas, si hayan tenido 20, al final estás hablando mal de ti mismo. Así de simple. Y si no perdonaste a esa persona, no estás bien también tú contigo mismo. O y sea, no así vas a como, seguir avanzando. esa persona tiene que Sí. pedirte perdón por haberte sido infiel, tú también le tienes que pedir perdón por haber dicho las cosas que dijiste cuando, por ejemplo, te Exacto. fue infiel. Exactamente. Por lo malo que Otra haya cosa que me pasado. O llamó la sea, es atención sanar. también, otra cosa que me llamó la atención también, hablando del matrimonio y de peleas entre parejas, decían que cuando hay peleas ya con golpes, con cosas, Es otra que cosa. las mujeres a veces, que sí está bien perdonar a la pareja. Ujú. Primero no quedarse ahí, ¿no? Pero Exacto. decía, Una cosa es hay que perdonar y otra perdonar, cosa es quedarse pero a ahí la misma aguantando. vez está bien hacer justicia. Exacto. Como que no hay que dejar pasar no hay que dejar pasar esas cosas. Si la persona Ujú. tiene que ir a la cárcel para pagar algo que Exacto. hizo, pues Ujú. ni modo, que tiene que ir para allá, Exacto, pero hay que medir el igualmente grado uno perdona, de... o sea, no hay que dejar, sí, tampoco es que te perdono y ya, pero que también El grado de perdón. No, hay, y el grado ajá, hay de lo cosas que fuerte, hacen, te pues, hacen de que cosas haya sido difíciles, la entonces, situación. y me cocinó porque le dijeron eso los padres, ¿no? Que Ujú. perdonar, pero no quiere decir que no quiere decir que no haya justicia por las cosas tan Exactamente. buenas o tan malas que te puedan Que hacer. por algo se inventó Como que la no hay que justicia aquí dejarse en la tanto tierra. tampoco si de verdad es algo No grave. hay que justificar todo, pero tampoco Exacto, no, ya eso es otro nivel. O sea, donde puedes perdonar y No. todo, hay pero esa niveles persona de... necesita Claro, porque es que en su las situaciones más consecuencia. graves así, hay mujeres que nunca quieren perdonar a Exacto. nadie, Mm. a nada. Y Exacto. entonces pasaban poniendo ejemplos de personas que, los padres que los mataron o violaciones, cosas así. Entonces, están hablando de personas que sí perdonaron a esas personas antes de Exacto. antes de morir, de fallecer, o que pudieron perdonar y se Ajá. fueron tranquilos. Y la gente se queda así como, ¿cómo puedes perdonar esas cosas tan difíciles, tan graves que hicieron? Claro. Pues es Que no la es gracia de fácil, Dios. Y pero la lo gracia de tienes que Dios hacer, No, porque al final no es es fácil. para ti, Ajá. y es lo no que... es para esa Y persona. vuelve otra vez a lo de los niños. Cuando no perdonas, entonces transmites todo eso a tu hija. Entonces, por ejemplo, porque no perdonaste nunca una infidelidad,
ahora tu hija crece siendo una soberbia, una persona que trata a los Exacto. hombres como Ay, no. son todos una basura, como que no sirve ninguno, como que hay Eso que va para otro utilizarlos, episodio. como hay que chuparlos, Eso ¿sabes? va para otro Entonces es episodio como porque... que estás transmitiendo algo a a tu hija por causa de un perdón que tú nunca pudiste dar ni sanar emocionalmente. Ujú. Entonces, lamentablemente, vas a hacer un daño. Porque una persona, sin querer, va a transmitir todo lo que tú le enseñaste, que no está Exacto. bueno. Lo va a agarrar y va a creer que eso es normal porque es así como lo vivió, es así como le enseñaron. Ujú. Entonces, qué bonito que hayamos hablado sobre esto y esperamos que también cada uno de ustedes esté haciendo su trabajo, su tarea de ir más allá, de buscar más allá, porque es el sentido de la vida. Acuérdense que no vinimos solamente, no lo decimos nosotros, busquen por ahí, no vinimos solamente a nacer, reproducirnos y morir, como cualquier otro ser vivo. Vinimos a evolucionar, a aprender de absolutamente todo lo que nos pase y seguir tratando No de te vas a amar. hacer menos rico, no te vas a enfermar por perdonar. Exacto. Al contrario, Al contrario, vas a sanar mucho. vas a evolucionar. Y vas tu a vida te soltar cambia, cargas. literal, porque yo lo he vivido el día que he decidido perdonar y pasar la página, o el día que hablo las cosas, mi vida cambia, mis noches son mejores, Hasta Dios se va a alegrar llevo a contigo arreglar porque menos decidiste cosas. perdonar y cambiar y Ujú. cambiar algo de ti, sacar algo Exacto, feo de ti, creyendo en él, no sé. exacto. En- Entonces, Ay, sí, una vez hay que hice, hacerlo. para cerrar, un video de YouTube. Era como una meditación de soltar cargas. ujú, Y en la meditación, tú cerrabas los ojos y te imaginabas a todos, a tus padres, a tus abuelos, a los abuelos de tus abuelos, a los papás de tus papás, y pedías en ti mismo como, decías mentalmente como que deseo que carga que tenga de alguno de ustedes se la queden ustedes. Entonces tú imaginabas como que si habían cajas y esta decía el nombre de tu papá, se la mm, entrega a mi papá porque no es mía. Había otra caja que decía el nombre de tu mamá y se la entregabas a tu mamá porque esa no era mía. Había otra caja que era de tu abuela, se la entregabas a tu abuela. Entonces l- ayudaba a que sacaras de ti ujú, todas esas actitudes que no eran tuyas, que eran actitudes como inconscientes de Aprendidas. antepasados o de tus padres o de tus exacto. abuelos. Entonces, búsquenlo, de verdad. Hay Hagan. meditaciones de soltar cargas, hay maneras De cortar de cortar lazos, hay lazos, oraciones ejercicios para eso, para para cortar perdonar. lazos, para Nos ayudan. perdonar, para no Que nos seguir pueden trayendo ayudar. cosas que ya nos hicieron daño en algún momento. Yo lo hice, estaba andando en el gimnasio, me lo puse a escuchar y mientras estaba en la caminadora cerré los ojos, lo hice, Voy bueno, a si me apoyar. ayudó bien, si Te voy a no me apoyar. ayuda no pasa nada, si hay algo que soltar se soltó, salí como si nada. Como el tipo este de Instagram que está jugando tenis y Ah, va sacando. Exacto. Igual a sabes, ver. si tienes Esto muchas no cosas que pesaba. soltar, Hay pero que, igual lo haces porque no te va a quitar nada. hay que hacer las No me pidieron cosas dinero, por no nosotros invertí nada. mismos, por estar bien nosotros. Y poco a poco toda tu vida va a ir cambiando a tu alrededor, la forma de ver las cosas. Y lo importante de todo es que le estás dejando lo mejor de ti a a toda aquella persona que te conoce. Porque todo lo que siembras en tu corazón se ve reflejado en sus vidas. Así que Busca los la queremos mejor versión de muchísimo. ti, no Gracias Bye solamente por fuera, bye. sino por adentro también. Sigan Hasta la próxima. dándole like, suscríbanse, por favor, comenten. Un Gracias, corazón que suscríbete, dale like. perdona es un Pásalo a tu corazón que ama familia, a tu sin mamá, a tu miedo. abuela, a tu tía que lo necesitan. Lo pueden Bye. valorar Si bastante. no se han suscrito.